Amados hermanos, muy buenas noches. Estamos una vez más juntos para buscar en la palabra del Señor el mejor camino para entender las Sagradas Escrituras y de esa manera poder también dirigir nuestra vida en lo que el Señor quiere que nosotros hagamos y vivamos. Por eso entonces vamos a continuar hoy día con nuestro estudio del Evangelio según San Mateo y vamos a tomar hoy día el texto del capítulo 16 y vamos a retomar en el texto 13 un poco retomando lo que ya dejamos atrás la semana pasada y mencionando algunas cosas una vez más para reafirmar este concepto de Pedro como la roca, como lo ve la Iglesia Católica Romana, la roca, ¿no es cierto?, sobre la cual se funda la Iglesia y que se le da la autoridad que no encontramos que la Sagrada Escritura tenga. Por lo tanto, vamos a orar para comenzar nuestro estudio y vamos a pedir que sea el Señor quien nos aclare, quien nos dé la oportunidad de entender nuestros conceptos y poder transmitirlos para ustedes de la mejor manera, de tal forma que puedan comprenderlo y puedan entenderlo también. Así que oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos en esta noche que tu inmenso amor y misericordia sean sobre nosotros, que tú nos dirijas, que tú nos orientes, Señor, que tú abras nuestro entendimiento para que podamos comprender a cabalidad tu palabra, que tú unjas mis labios para que, Señor, al buscar lo que tu palabra quiere enseñarnos a nosotros como iglesia, como segunda iglesia bautista y a todo aquel que escuche, que vea este estudio, Señor, pueda bendecir su vida, pueda alimentar su vida y de esa manera pueda obtener el recurso espiritual que cada uno de nosotros necesita. Te ruego que tu Espíritu Santo pueda conducirnos en esta hora y pueda llevarnos para obrar según tu voluntad, según lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Oramos a ti en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Entonces vamos a entrar, como digo, vamos a tocar de nuevo este pasaje bíblico que en realidad se ha prestado, yo diría, para muchas controversias, para darle una interpretación tan antojadiza, tan acomodada, tan allegada a lo que el ser humano quiere y desea creer y que le sirva como fundamento de sus creencias, aunque éstas estén confundidas y equivocadas y lo que es más, erradas, fuera de lo que la palabra del Señor dice. Y este pasaje en particular en realidad nos ha mostrado muchas veces estas equivocaciones, pero hoy día vamos a, como digo, a retomar lo que dejamos, a revisar un poco también lo que ya vimos la semana pasada un poco y vamos a entrar de nuevo a lo que viene este texto para nosotros hoy día. En este pasaje bíblico del capítulo 16 del Evangelio según San Mateo, que encontramos también en Marcos y en Lucas, está esta confesión del apóstol Pedro, ¿no es cierto?, en este momento en que el Señor Jesús está preguntando a los discípulos, ¿no es cierto?, buscando la manera de que ellos puedan entregar la identidad, lo que la gente está opinando. Y en razón de eso dijimos que habían algunos, ¿no es cierto?, que pensaban una cosa, otros, lo dice el texto, ¿no es cierto?, algunos creen que era Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y entonces el Señor Jesús, luego que busca el saber lo que los discípulos están escuchando, ¿no es cierto?, lleva a los discípulos al terreno de lo personal, al terreno de lo directo, diría yo, de aquello que a Jesús le importa mucho más. Tal vez si uno escarbara un poco más podría pensar, este es una especie de examen, ¿no es cierto? Yo diría una especie de examen. Ya lo dijimos la semana pasada, estamos a unos 6 meses aproximadamente de la crucifixión, por lo tanto el tiempo ya se está acercando y tal vez esto uno podría mirarlo con esa perspectiva, un examen. ¿Aprendieron? ¿Se dieron cuenta? ¿Saben quién soy? ¿Saben lo que yo he hecho entre ustedes? ¿Saben de dónde vengo? ¿Saben hacia dónde voy? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que he tratado de hacer con cada uno de ustedes? ¿Qué es lo que quiero hacer con ustedes también en el futuro? ¿Han entendido todo eso? A mí me parecería mucho
que este es un buen tiempo para averiguar con los discípulos cuál es la perspectiva que ellos tienen. Y obviamente Jesús les pregunta entonces, ¿quién? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y eso es lo que dice el texto, ¿no es cierto? Dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Es decir, ustedes, los 12, los que han estado conmigo, los que me han acompañado, los que me han escuchado, los que han visto los milagros, los que han podido apreciar el tiempo a solas con Dios, con el Padre, etc. Ustedes, ¿qué es lo que opinan de mí? Y fíjense ustedes que esto era muy importante porque, como hemos dicho tantas otras veces, había mucha gente que seguía a Jesús. No solo los 12. Cuando yo siempre hago esta diferencia y creo que es bueno hacerlo también, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando de discípulos, probablemente se refiera principalmente a este grupo más selecto. Sin embargo, habían otros que eran sus seguidores también, sus discípulos también. Yo los clasificaría ahora teniendo esta perspectiva nosotros de la Biblia más en lo amplio, ¿no es cierto? Haría la diferencia entre los apóstoles, los 12, aquellos que estaban con él en los momentos más íntimos. Haría la diferencia con aquellos que era un grupo más grande, que eran los seguidores, los discípulos, que estaban comprometidos, que iban con Jesús, a estos que envió, a estos 70 que envió, ahí estaban, ¿no? Y estaban los otros que seguían a Jesús simplemente por curiosidad o simplemente por recibir algún favor, ya sea de una enfermedad o de alguna situación. Estos eran los grupos que seguían a Jesús. Sin embargo, aquí la pregunta, creo yo, va más cercana, va en la relación más íntima, a estos que habrían de continuar con la iglesia, a estos que habrían de continuar el ministerio, lo que habría de venir más tarde, estos que habrían de seguir la enseñanza de Jesús. A ellos va la pregunta. ¿Ustedes quién dicen ustedes que soy yo? ¿Lo aprendieron? ¿Ya lo vieron? ¿Ustedes que han visto todo esto? ¿Ustedes que han andado conmigo todo este tiempo? Entonces, y aparece esta respuesta de Simón Pedro, esta respuesta que ha causado, como dije al comenzar hoy día este estudio, que ha causado tantas dificultades al tratar de entenderla. Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ya lo mencionamos la semana pasada, en esta expresión, tú eres el Cristo, en la que Marcos simplemente dice, tú eres el Cristo, ¿no? Lucas dice, tú eres el Cristo de Dios, ¿no? Y aquí dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, hay aquí una expresión todavía más certera. Y el Señor Jesús entonces habla a Pedro, ¿no es cierto? Y le dice, mira Pedro, quiero decir que esta reflexión, esta respuesta que viene de ti en realidad no es algo que en lo humano tú hubieras podido comprender y decirlo. En realidad esto viene desde mi Padre, ¿no? Por eso que dice, no te lo reveló carne ni sangre. Esto viene desde el cielo, esta es una declaración no solamente humana, sino también una declaración tremendamente espiritual. Y por lo tanto, el Señor les está diciendo, esta declaración no es tuya. Por eso es que Él lo lleva ahora al otro plano, al plano de lo que Él tiene que entender. Y dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres dichoso, Pedro, eres realmente dichoso, tremendamente dichoso, grandemente dichoso, ¿no? Siéntete realmente alguien especial, porque mi Padre te ha revelado, mi Padre te ha dado a conocer lo que tal vez tú no podrías explicar o decir, ¿no? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hasta aquí esto va, diría yo, por buen camino. Hasta aquí esto está bien, ¿no? En esta confesión, que puede ser el asiento de toda una declaración profunda, ¿no? De la divinidad de Jesucristo. Tú eres el Cristo, tú eres el enviado, el Hijo del Dios viviente, tú eres Jesús, tú eres el Emanuel, ¿no?
Tú eres el Dios con nosotros. Tú eres el Padre que ha venido para encarnarse en Jesús, el Salvador, y darnos a nosotros eterna salvación. Tú eres esa persona. Pero luego viene la declaración de Jesús. Y esa es la que yo quisiera que analizáramos un poco más en lo profundo. Entonces dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora bien, en griego, la palabra Petros, ¿no?, que es Pedros, como se traduce Pedro, tiene que ver con una piedra. Y Petra, que es en griego también, ¿no es cierto?, que es una roca, una piedra grande, ¿ya? Ahora, como dije la semana pasada, para los judíos esto tenía suma importancia, y quiero recalcarlo una vez más. ¿Por qué razón? Porque en el Antiguo Testamento los judíos habían aprendido y asociaban la roca siempre con Dios, ¿no? La roca. Por ejemplo, para citarlo rápidamente y leerlo, ya que lo vimos la semana pasada, pero en Deuteronomio, en el capítulo 32, el versículo 4, nos entrega esta gran verdad. Dice el texto, capítulo 32, versículo 4, dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto. Él es la roca. Entonces, y podríamos citar otros textos que ya lo hicimos la semana pasada, pero lo vamos a saltar para avanzar en nuestro estudio de hoy. Entonces, cuando el judío pensaba en la roca, desde esta perspectiva espiritual, por supuesto, ¿no es cierto? Cuando se le hablaba acerca de la roca, él estaba pensando en una gran roca, pero pensaba en la roca que es Dios. Entonces, asociaba la roca con Dios. Y el Salmo 18, por ejemplo, lo exalta, ¿no es cierto? Él es la roca en la cual nosotros nos escondemos, etc. La roca de la cual sale agua, brota este manantial de vida. El apóstol Pablo diría que todos bebieron de la roca que es Cristo, dice Pablo. Todos bebieron de la roca que es Cristo. Entonces, esta asociación judía, ¿no?, judaica, con la roca es tan fuerte que no hay mejor cimiento para construir, ¿no es cierto?, sobre ella. ¿Qué mejor que construir sobre una roca? Nada podrá destruirla. Y recuerdo aquí, ¿no?, en una oportunidad que estábamos con mi esposa y mis hijas en Bolivia, fuimos hacia un lugar que se llama Concepción, y de regreso pasamos a, diríamos, un lugar donde habían cabañas, para quedarse ahí y hospedarse, pero cada una de las cabañas tenía una particularidad, porque estaba hecha sobre la roca. Entonces, cuando uno entraba a esa casa, también veía parte de la roca y las cosas estaban construidas, la casa estaba construida y la roca era parte de esta construcción. Entonces, ¿por qué? Porque la roca da seguridad, la roca da firmeza. Por lo tanto, para ellos, para los judíos, la roca era símbolo de una habitación segura, como dice Mateo, ¿no? Construir la casa sobre la roca, como era el lugar de abrigo, el lugar de seguridad, el lugar que daba la fortaleza, ¿no? Entonces de ahí viene esta relación de la roca con Dios. Por lo tanto, siempre el judío pensaba inmediatamente, cuando se le hablaba de la roca, él pensaba en Dios. Entonces, desde la perspectiva judía, desde la perspectiva de estos hombres que estaban alrededor de Jesús, cuando escuchan esta declaración, no les cabe otra cosa que pensar en Dios. Cuando Él dice, yo te digo que tú eres Petros, que tú eres una piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ellos entienden perfectamente en su cabeza judía, voy a usar el sentido, ¿no? En su cabeza judía, ellos entienden que la referencia es edificar la iglesia sobre la roca que es Dios mismo. Por lo tanto, sería una roca que tendría seguridad. Entonces,
Pero, ¿no es cierto?, el Señor le dice, en esa idea le dice, Simón, hijo de Jonás. Simón, hijo de Jonás. No lo llamó por Pedro, sino que da entonces esta idea, ¿no? Yo te digo que tú eres Simón, hijo de Jonás. Simón, hijo de Jonás, bienaventurado eres, ¿no? Y yo también te digo que tú eres Pedro, que tú eres Petros, que tú eres una piedra, ¿no? Y yo voy a edificar mi iglesia, ¿no? Yo voy a edificar mi iglesia sobre la roca, y tú eres una de esas piedrecillas, de esas piedras pequeñas con las que iré conformando mi iglesia. Sobre esta declaración, entonces, el mismo Pedro lo entiende de esa manera en la carta que él escribe en Primera de Pedro, en el capítulo 2, los versículos 4 y 5, que yo mencioné también la semana pasada. Dice, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras, Petros, ¿no? Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Esta construcción Pedro lo entiende, porque vuelvo a repetir, en su mente judía no cabe otra cosa que el sentido de que la roca es Dios. Entonces, este pasaje que despierta tanta controversia, ¿no? No debiera llevarnos a eso. Algunos historiadores, algunos teólogos, algunos intérpretes de las Escrituras, opinan que este juego de palabras que Jesús hace es muy significativo, ¿no? Porque tú le dices, tú eres una piedra pequeña, pero sobre esa piedra, sobre esa roca, Petras, yo edificaré mi iglesia. Ahora, si aceptamos entonces que el discurso que Mateo escuchó, ¿no? Que Mateo escuchó en relación a esto, tenemos que decir que lo que el Señor Jesús está diciendo es que edificaría su iglesia sobre una roca sólida, grande, ¿no? Pero compuesta por muchas piedras, y una de esas piedras era Pedro. Esa es una alternativa. Vamos a mirar que encontraremos también el sentido que le dan otros historiadores sobre la declaración. Pero tenemos que decir que la piedra, la roca sobre la cual Cristo prometió construir su iglesia, hay algunas posibilidades. Primero podríamos decir que es Pedro, pero ya descartamos esa posibilidad. Podríamos decir que es sobre la fe de Pedro, pero no es así, porque el Señor Jesús le dice, no te lo reveló carne ni sangre. No es que tú lo hayas descubierto en lo humano, no es que tu mente lo haya almacenado y tú te hayas ido dando cuenta y por lo tanto ya tienes la claridad de que yo soy el Cristo. Pero por otro lado, tendríamos que pensar en la confesión de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y por otro lado, tendríamos que empezar a pensar entonces que la roca sobre la cual se construye, se edifica la iglesia, no es otro que Cristo. Ahora bien, la Iglesia Católica Romana, o Apostólica Católico Romana, desde el siglo II aproximadamente, empezó a elaborar una serie de dogmas que pretendían demostrar que Pedro sería el primer papa. Y el texto clave que ellos encuentran para sostener esta declaración de que Pedro sería el primer papa es precisamente este texto, el texto 18, ¿no? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, por lo que hemos visto, por lo que le he planteado, no tenemos una referencia clara de que Jesús se refiriera a Pedro.
sino por el hecho incluso de que Mateo lo habría dicho. Él estaba allí. Entonces, no podríamos sostener. Entonces, lo más sólido, diría yo, desde mi perspectiva, lo más sólido que tenemos es que la roca es Dios mismo, representado por Cristo, y sobre esa roca se edifica la iglesia. Ahora, no olvidemos el texto de Pablo, que él dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. ¿No? El cual es Cristo. Cristo es la roca. Ahora bien, el texto 18 también dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Primero ya hablamos sobre esta roca. Ahora dice, edificaré mi iglesia. Esta expresión también nos merece una atención especial. Esta promesa de Jesús de crear un organismo, una institución que sería la agencia divina, vamos a decir, que sería la institución divina creada por Dios para extender el reino de los cielos. Esta institución divina creada con el objetivo de ser la continuadora del mensaje redentor de Jesucristo para la humanidad. A través de la iglesia. El mensaje que llegaría a las personas, el mensaje que llegaría a la gente sería a través de la iglesia, por medio de la iglesia, pero siempre, siempre fundada en Cristo. Porque Cristo es lo que ellos necesitan. Entonces, los creyentes somos llamados para participar en esta obra redentora. Somos invitados para participar en este alcanzar al mundo, ¿no? Con el mensaje de salvación. Pero nunca debemos olvidar que la obra es de Dios. Y quien convence de pecado es el Espíritu Santo. Y quien dio su vida en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día, como lo decíamos la semana recién pasada, no es otro que Jesucristo. Por lo tanto, nosotros somos invitados, somos desafiados al ser parte de la iglesia a continuar la extensión del Evangelio, la predicación, el anunciar el reino de los cielos. Pero la obra perfecta es de Dios. Edificaré mi iglesia, ¿no? Entonces, el Señor Jesús es el dueño de la iglesia, porque la iglesia está fundada sobre él. El apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos de Éfeso, en el capítulo 5, el texto 25 dice lo siguiente, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Él amó a la iglesia, amó a los salvos, como dice Juan 3:16, los amó de tal manera. Dios amó al mundo, a usted, a mí. Dios amó a la humanidad de tal manera que Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, este término iglesia, que no es obviamente una referencia al edificio, al templo, ¿no? Y que lo encontramos por primera vez aquí en este texto. Jesús lo usa solamente un par de veces, no son tantas las veces que lo usa. Él vuelve a usarlo en el capítulo 18, el texto 17, que dice lo siguiente: si no lo oyeres a ellos, dilo a la iglesia, que está en el marco del proceso que la iglesia debe continuar, debe seguir para una disciplina, ¿no? Y cómo debemos perdonar a los hermanos. En estos dos momentos el Señor se refiere a este grupo como
la iglesia. Sin embargo, en el Nuevo Testamento aparece muchísimas veces más de 100 veces, aproximadamente unas 115 veces aparece en el Nuevo Testamento. Ahora, este término iglesia, más que una traducción, ¿no?, para nuestro español, es una transliteración del griego eclesía. Este griego que significaba los llamados afuera. Los llamados afuera. Fíjese que cuando yo pienso en la eclesía como los llamados afuera, viene inmediatamente a mi mente lo que dice el apóstol Pablo a los hermanos de Colosa, y que es muy, muy interesante, puesto que lo ve desde esa perspectiva, los llamados afuera, cuando simplemente dice que nosotros somos los que hemos sido sacados de las tinieblas, ¿no? Dice, déjenme encontrar el texto, que hemos sido sacados desde el mundo para conformar el cuerpo del Señor, la iglesia. Entonces, Él nos sacó desde allí, ¿no? Nosotros desde ese día hemos recibido del Señor, y Él nos sacó, nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese hecho maravilloso del Señor, y que lo expresa muy bien el apóstol Pablo, nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso realmente para nosotros debe ser algo que debemos entender muy bien. Y quiero leer el texto para que ustedes lo tengamos muy bien. Es Pedro, en realidad yo estaba confundido en el texto, perdónenme. A veces uno queriendo leer muchos textos se confunde con ellos. Pero en 1 de Pedro 2:9, y no en Colosenses, dice lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, a su luz. Él nos sacó, nos trasladó, dice Pablo también. Él nos trasladó, ¿no? Nos trasladó del reino de su amado, de las tinieblas, al reino de la luz. Él nos ha trasladado, ¿no? Nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz, ¿no? Eso es algo que Dios hizo por nosotros y que debemos valorarlo desde esa perspectiva. Y eso es lo que el apóstol Pablo le enseña a los hermanos de Colosa. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Cuando yo pienso en esta eclesía como término transliterado que implica los llamados, los sacados afuera, pienso en eso. Nos trasladó, nos tomó del reino de las tinieblas y nos colocó en el reino de su amado Hijo. Ese es el sentido de este término iglesia. En el mundo secular, vamos a llamarlo, en el mundo normal, no en el mundo espiritual, religioso, ¿no? El término se refería más bien a una asamblea que podría ser una asamblea política, democrática, ¿no es cierto?, donde se invitaba a las personas a una asamblea. Así se usa el término incluso hoy día, cuando en alguna organización sindical, por ejemplo, ¿no es cierto?, se llama a una reunión a las personas, se les llama a una asamblea, se les convoca a una asamblea. Entonces, este término eclesía yo prefiero tomarlo en este sentido de transliteración y de sentir que son los llamados afuera, los sacados de las tinieblas para traerlo a la luz. En el Nuevo Testamento podríamos decir que el término iglesia podemos usarlo en dos direcciones, en dos direcciones. Una, para referirse, cuando nos referimos a la iglesia de Cristo, se refiere a esta iglesia universal, a esta iglesia invisible, esta iglesia que es la misma en cualquier parte del mundo, sin distingo del letrero que tiene. Es decir, todos los que han creído en Jesucristo como Señor y Salvador son parte de esta iglesia universal, ¿ya? De esta iglesia universal, sin distingo.
¿no? Los que por la fe han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador son parte de esa iglesia. Esa es una cosa. Y por otro lado, ¿no es cierto?, está el sentido de la iglesia para referirse al hecho de una iglesia local, ¿ya? Una iglesia local. Y ahí sí entra el término, ¿no es cierto?, la segunda iglesia bautista. Es decir, este cuerpo local. Nosotros entonces tenemos una doble militancia. Voy a usar este término. Por un lado, al ser miembros del cuerpo universal de Cristo, desde el momento en que confesamos nuestra fe en Él, somos parte de su pueblo. Y por ese solo hecho, tenemos acceso libre, directo a la presencia de Dios. Y no solo eso, sino que también somos poseedores de la herencia incorruptible de gloria, la cual le dará el Señor a todos. Como diría el apóstol Pablo, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Entonces, tenemos este concepto de la iglesia universal. Y por otro lado, está el concepto de la iglesia local, a la que nosotros pertenecemos, en este caso, incluso, ¿no es cierto?, la iglesia bautista, como las iglesias. Nosotros pertenecemos a este cuerpo denominacional llamado bautistas. Usted y yo y otros, y aún los que hoy nos escuchan, son parte del cuerpo de Cristo, sin importar, ¿no?, la iglesia a la que usted asiste. Pero también usted es parte de una iglesia local. Sin embargo, es necesario entender esto. Ahora, hay dos cosas que cuando nosotros nos referimos a esto. Primero, tenemos que decir que Jesús utilizó el término, ¿no?, este término iglesia, mi iglesia, para referirse a esa iglesia local, a esa que estaba alrededor de Él, junto a Él. Mi iglesia. Pero esta iglesia que se seguiría expandiéndose en el tiempo. Y, ¿no es cierto?, el uso que nosotros le damos hasta hoy a esta iglesia como la iglesia local. Jesús funda entonces este grupo, este grupo de comunión, de compañerismo, de relación, ¿no?, de creyentes en Cristo, que los une. A usted y a mí nos une una misma experiencia de la gracia de Dios, ¿no? Nos une la misma experiencia de la gracia de Dios. Somos salvos por el compromiso, por la fe que hemos depositado en Cristo. Y como consecuencia tenemos entonces una misión en el mundo. Entonces, es esta comunión. No es una organización. ¿Por qué digo que no es una organización? Porque una organización no tiene vida en sí misma. La iglesia que fundó Cristo es un organismo, es un cuerpo vivo, es un cuerpo que acciona. ¿Por qué? Porque en ella, en la iglesia hoy día, está el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios que guía a la iglesia, que inspira a la iglesia, que conduce a la iglesia, ¿no?, y que la lleva por lugares que el Espíritu de Dios determina, y que tiene la iglesia entonces una misma ruta, tiene marcada una misma ruta, un mismo andar, y ese andar es la palabra de Dios. Esa ruta, ese mapa, es esta, la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios. Por eso que decimos, y ahora sí, como bautistas, y otros también lo dicen, ¿no?, pero nosotros como bautistas creemos que la Biblia es nuestra única regla de fe y de práctica. Ahora bien, también esta iglesia tiene un gobierno, yo diría una mezcla, ¿no?, un gobierno teocrático. Teocrático en el sentido de que la cabeza de la iglesia es Cristo. Quien gobierna a la iglesia es Cristo, ¿no? Un gobierno teocrático. Él es el Señor de la iglesia. Y por lo tanto, Él es quien decide, ¿no? Él quien decide lo que la iglesia ha de ser. Y eso es lo que está formando sobre esta roca inmensa que es Dios, sobre esta roca inmensa que es Cristo, ¿no es cierto?,
yo edificaré mi iglesia, esa iglesia, ¿no? Y por lo tanto, nosotros somos parte de esa iglesia. Ahora, Jesús mismo podríamos decir que no fundó ninguna iglesia local en particular, ¿no? Sin embargo, los discípulos, los apóstoles, entendieron cuál era su misión, especialmente y sobre todo, diría yo, el apóstol Pablo, ¿no? Sobre todo el apóstol Pablo. Fíjese que Mateo 28, que como partimos nuestro estudio bíblico, ¿no es cierto?, hace ya algún tiempo, cuando partimos de esta enseñanza, Mateo 28 dice que hay que ir y hacer discípulos. Hechos 1:8 dice hay que hacer discípulos en Judea, en Samaria, ¿no?, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese era el mandato. Esta era la fórmula para alcanzar a otros con el mensaje de Jesucristo. Ahora bien, en un principio, los apóstoles no entendieron esto y se quedaron en Jerusalén. Y no fue sino hasta la diáspora, hasta la persecución, que la iglesia no empieza a expandirse a través del mundo. Pero Pablo, este Saulo de Tarso, a quien Dios había llamado de manera milagrosa, entiende que su misión, que su tarea es fundar núcleos de creyentes, grupos de creyentes en todo el mundo, ¿no? Y los llama iglesias, los llama eclesías, los sacados afuera. Entonces, por esa razón es que las iglesias han de ser siempre fieles al llamado misionero de Dios. Así lo entendieron también quienes partieron, quienes organizaron la segunda iglesia bautista hace ya casi 100 años. Fieles a su misión, la misión de llevar el mensaje del Evangelio. Por eso es que fundaron 12 iglesias en todo el Gran Santiago de aquel tiempo. Hoy nuestra tarea es continuar anunciando las buenas nuevas de salvación. En tercer lugar, aparece otra frase aquí, ¿no es cierto?, en el capítulo que nos llama al estudio, a la reflexión, y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, aquí lo que el Señor Jesús está haciendo es decir que no habrá nada, y escúcheme bien, no habrá nada ni nadie que pueda detener el avance del cristianismo. Nada se podrá oponer a la evangelización, a la permanencia de la iglesia en el mundo mientras el mundo exista. Así es que todas estos malos augurios que algunos hacen, ¿no es cierto?, por esta, y tenemos que reconocerlos porque la iglesia en los últimos años no ha crecido de la manera como creció en el primer siglo y un poco más adelante también. Y aún en Chile la iglesia no está creciendo al ritmo que creció en los albores de la historia evangélica en Chile. Algunos señalan, ¿no es cierto?, algunos estadistas nos dicen que, y estadísticos nos dicen que la iglesia tiene la tendencia a desaparecer. Amado hermano, la iglesia jamás, escúcheme una vez más, jamás desaparecerá, porque está fundada sobre la roca que es Cristo, y el mismo Señor lo dijo, ni siquiera las puertas del Hades, esta asociación del Hades con el infierno, Él dice, ni el mismísimo infierno podrá acabar con la iglesia, podrá derribar la iglesia de Jesucristo, porque la iglesia de Jesucristo está fundada sobre la roca que es Dios, sobre la roca que es Cristo, y por lo tanto la iglesia permanecerá viva por los siglos de los siglos, hasta que Cristo venga
a buscar a su iglesia y pueda entonces llevar a su presencia a todos los que han creído en Él. Así es que este hecho de la iglesia, ¿no es cierto? La iglesia tiene esta misión de proclamar el Evangelio, de sacar a los hombres, de traerlos a este grupo, a esta eclesía, que es la iglesia, ¿no? Y sobre la cual ni siquiera las puertas del infierno prevalecerán contra ella. La palabra de Dios dice lo siguiente: he aquí que yo pongo como cimiento en Sión una piedra, una roca, una piedra probada, una piedra preciosa, piedra angular expuesta como cimiento. El que crea no se apresure. Esta profecía que encontramos en Isaías, en el capítulo 28, se cumple a cabalidad en Cristo. Cristo es la piedra angular. Usted ha de saber que las construcciones antiguas, que tenían una forma en que quedaban abiertas y necesitaban en medio de ella una piedra que calzaba. Si usted saca esa piedra, todo el edificio se desmorona. Cristo es de la iglesia la piedra angular. Versículo 19 dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Continúa ahora el Señor su diálogo con Pedro. Continúa este conversar con Pedro, ¿no? Te daré las llaves de los cielos, del reino. Las llaves generalmente están asociadas con autoridad, con poder, ¿no? La idea que uno podría asociar con esto, ¿ya? Es que el Señor está entregando a este que por su ímpetu generalmente aparecía como, no sé si usar esta expresión, pero como el representante de los discípulos. Y el Señor dice: a ti, y a través de ti entrego las llaves del reino. ¿Para qué? ¿Para qué son estas llaves? ¿No? La autoridad se refiere entonces: a ti te entrego esta autoridad para enseñar, para compartir. Tú tienes la oportunidad, tú serás uno de aquellos que irá enseñando la doctrina del Evangelio. En Hechos dice que los hermanos perseveraban en la doctrina, en las enseñanzas de los apóstoles. ¿Qué está diciendo entonces? Que la iglesia tiene la autoridad para, capítulo 16, ¿no es cierto?, que nos habla, para enseñar la palabra de Dios. Pero también la iglesia tiene autoridad, como dice en el capítulo 18, más adelante, ¿no?, cuando habla acerca de la autoridad de la iglesia para disciplinar a sus miembros. La iglesia tiene esa autoridad. Eso no le corresponde al Papa, no le corresponde a una denominación, le corresponde a la iglesia. Por eso que el capítulo 18 nos habla de eso y vamos a verlo más adelante cuando lleguemos a él. Pero eso es lo que está diciendo. A ti te doy autoridad, a la iglesia le doy autoridad. Y como eres esa piedra primera que va a ir juntándose con otras piedras, ustedes serán los encargados de llevar mi evangelio, de enseñar mis doctrinas, de compartir mi palabra con otros. Ustedes también tendrán la autoridad para aplicar disciplina cuando eso fuera necesaria. La Iglesia Católica Romana, contra toda esta evidencia bíblica, ¿no es cierto?, nos dice que las llaves le fueron entregadas al apóstol Pedro porque sería el primer papa. Esto no tiene, estimados amigos y hermanos, ningún asidero bíblico. Ninguno. No existe un asidero bíblico. Y por lo tanto, mucho menos podría ser una autoridad transferida a un hombre. Ahora, estos términos atar y desatar que tanto conflicto nos hacen de repente, simplemente eran
términos que usaban los maestros, los rabinos, y que tenían que ver con prohibir y permitir. Las llaves del reino se refieren entonces a la autoridad para abrir el reino a todos aquellos que reúnen las condiciones para entrar. Cuando usted y yo predicamos el Evangelio de Jesucristo, cuando usted y yo compartimos el Evangelio con otros, lo que estamos haciendo es abrirle la oportunidad y decirle: el reino de los cielos está abierto para ti. Basta con que tú creas. Basta con que tú aceptes a Jesucristo. Por lo tanto, por medio del arrepentimiento y de la fe, le abrimos la puerta para que le entre al reino de los cielos. Pero también, cuando predicamos el Evangelio, se refiere a esa autoridad de simplemente pronunciar que las puertas para aquellos que no creen, que no reúnen esas condiciones, las puertas del cielo no están abiertas. Y eso es lo que decimos muchas veces. Si usted no acepta a Jesucristo, usted no será perdonado. Y por lo tanto usted no tendrá parte en la Iglesia Universal de Jesucristo. Ahora bien, ¿dónde podríamos apreciar que esto que estoy diciendo es ciertísimo? Cuando predica el apóstol Pedro en el día de Pentecostés, cuando predicó este sermón maravilloso, ¿no? Y 3.000 personas se entregaron, se convirtieron, dieron su vida al reino de Dios, las puertas de los cielos fueron abiertas. Pedro allí, con su mensaje, estaba abriendo las puertas del cielo para que estas 3.000 personas que creyeron fueran recibidas y fueran aceptadas como hijos del Señor. Los demás apóstoles, los demás discípulos, a través del tiempo, hemos seguido abriendo la puerta a muchos para que ellos también entren al reino de los cielos. Así es que las llaves del reino tienen que ver con la autoridad que Dios nos da para abrir la puerta para que a través de la historia del cristianismo millones de personas conozcan a Jesús como su Señor y Salvador. Así es que, mis amados hermanos, de esta manera entonces, este trozo de la palabra del Señor pareciera ser un poco confuso con lo que dice el texto 20, y con esto voy a terminar para seguir la próxima semana. Dice: entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús, el Cristo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Y parece tan contradictorio, porque habiendo aceptado la declaración de Pedro acerca de su identidad como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es decir, Dios mismo, habiendo aceptado eso, Él dice: aún no digan nada. Por un lado, podríamos decir que lo que Jesús pretendía era alcanzar todavía a muchos otros y evitar esta confrontación vana que había con las autoridades judías y con las autoridades romanas. Antes de que llegara el tiempo que su padre establecía, no era el momento de iniciar una confrontación. Y claro, como dije, aún los discípulos, aún los apóstoles no estaban preparados. Fíjese que esta declaración, que no pueden deducirla ellos mismos, tiene que el Padre revelarlas. Cuando ellos habían visto cada uno de los momentos que el Señor había pasado. Si concluyéramos que faltan aproximadamente 6 meses para la crucifixión,
Y el tiempo que Jesús pasó con ellos es aproximadamente 3 años. Diríamos entonces que habían pasado 2 años y medio en que Jesús está con los discípulos, les enseña, les muestra los milagros. Y hasta aquí aún no están preparados. Aún les falta. Aún tenían que vivir momentos especiales. Y claro que los vivieron. Y claro, fueron fuertes, fueron duros. Pero esas experiencias, como la de Pedro, negando al Señor, le permite entonces tener una enseñanza más completa y poder enfrentarse, no importa a quién, señalando que sí, él era parte de la Iglesia, de los llamados afuera. Sí, antes no estaba listo. Y es muy probable que el Señor estaba pensando en ese hecho. Aún no están listos. Aún no están. Aún les falta. En el capítulo 17 de Juan, cuando el Señor ya está en su última oración, hay expresiones muy especiales del Maestro. Capítulo 17 dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Esta es la oración de Jesús por esta su iglesia, que estaba allí iniciándose, desde esta perspectiva, ¿no? Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Y el versículo 7 dice: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Ellos han conocido, ahora saben, ahora estaban listos. El Señor, la hora, el kairos de Dios, el tiempo de Dios había llegado. El Señor sería apresado, sería crucificado, pero los discípulos, los apóstoles, ya estaban preparados. Entonces, en ese momento, aún no era el tiempo. Ahora ya estaban listos. Somos iglesia. Hay una hermosa alabanza. Somos iglesia. Que Dios les bendiga, les guarde, les acompañe y que siga permaneciendo junto a ustedes. Continuamos la próxima semana, miércoles a las 20 horas, para terminar con el capítulo 16 y comenzar con el capítulo 17. Que la gracia y el amor de Dios sean con cada uno de ustedes. Un gran abrazo. Bendiciones.